corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Marielena Ortega Cortés, autora de la misma. Sí. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante, diputada, por favor. Con fundamento en los artículos 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa que se presenta en virtud de que la iniciativa completa se encuentra registrada en la Gaceta Parlamentaria. Con todo gusto, adelante, por favor. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Su servidora, la diputada Marielena Ortega Cortés, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60 de la Constitución Política del Estado y los demás ordenamientos establecidos en nuestra ley orgánica de esta Asamblea Popular, me permito presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona las diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Zacatecas al siguiente tenor de motivos. El concepto tradicional de la seguridad es que se asociaba con la represión del delito y el mantenimiento del orden. Se trataba de un concepto de seguridad situado en el entorno del control y de la criminalidad y eminentemente reactiva. El concepto ha evolucionado. Según la OEA, este concepto hoy se entiende a partir de una perspectiva más compleja, ya que las amenazas de seguridad van más allá de la esfera militar para incluir los problemas que tienen un impacto directo en la vida de las personas, como son la violencia del crimen organizado, el crimen cibernético, el tráfico ilegal de drogas, de armas de fuego y de seres humanos, y la violencia en contra de las mujeres, entre otros múltiples delitos, como también la criminalización hacia los jóvenes. La evolución del concepto pasó solo a la represión a incluir la prevención, lo que obliga a las autoridades a actuar también sobre las causas y no solamente sobre los efectos. Otra evolución importante, aunque apenas está en construcción, es que con el intento de impulsar el proceso de democratización de la sociedad a las tareas de representación y prevención del delito, se han incorporado la visión de protección de los derechos humanos y de las libertades individuales y de la ciudadanía. En esta visión, crea a su vez nuevos retos a enfrentar para hacer esta tarea eficiente. La concepción de seguridad debe de ser proactiva y no solo reactiva, por lo que hace falta incorporar nuevos elementos a las políticas que se diseñen para contrarrestar esta problemática, así como la revisión de las diferentes políticas públicas y sociales, de ocupación y de urbanización, entre otras. Asimismo, hace falta que se constituyan equipos profesionales de diferentes disciplinas, o sea, multifactorial el problema, su abordaje tendrá que ser multifactorial. La importancia de la atención radica en que la falta de seguridad ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los temas centrales de preocupación de la ciudadanía, de nuestros representados, de nuestras representadas. Por lo tanto, una de las cuestiones pertinentes a resolver por las autoridades de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno, cada uno en sus ámbitos específicos,
el interés que la sociedad ha puesto en este aspecto es porque tiene relación e influencia directa en la seguridad personal, condición a su vez necesaria para el funcionamiento de una vida con calidad. El impacto del fenómeno de inseguridad sobre la calidad de vida de la ciudadanía obliga al gobierno federal y local para que también abra la puerta a la participación de los sectores organizados de la sociedad civil en el planteamiento y diseño de esquemas alternativos a los ya existentes. Debe de cumplir simultáneamente con su cometido de disminuir los niveles de inseguridad, pero cuidando de no comprometer el avance de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Siendo los conflictos de inseguridad un problema terriblemente complejo, es importante generar que innumerables responsables en la materia siguen aplicando únicamente ópticas de corto plazo y políticas reactivas. Esta situación no es privativa de nuestro Estado, no es exclusiva de nuestro país, se vive a nivel mundial. Por ello, en la búsqueda de alternativas para enfrentar las diferentes maneras de inseguridad en el mundo, en diciembre del año 2000 se emitió el manifiesto y las resoluciones sobre prevención y seguridad que surgen de la Conferencia de Nápoles. Uno de los puntos resolutivos que señala son precisamente las nuevas definiciones. La inseguridad no puede reducirse únicamente a los problemas de criminalidad. La inseguridad es una problemática compleja, está atada a los problemas de sanidad, del medio ambiente, del urbanismo, de formación y sobre todo de resultados de desigualdad, de crecimiento en el acceso a los recursos económicos. Pone en juego conflictos de interés, sobre todo con respecto a la división y el uso de espacios de la ciudadanía, el uso de espacio de su tiempo libre. La seguridad es un riesgo urbano, se decía en el 2000, al que hace falta darle respuesta civiles. Desafortunadamente, en muy pocos años, este paradigma cambió, porque la inseguridad hoy permea todas y todos los estratos, así como a casi a la totalidad del territorio nacional y nuestro estado no es la excepción. Y no es un problema urbano, como se decía, es un problema del ámbito rural, de todos los espacios humanos. La inseguridad afecta a la esencia misma de la dignidad humana y a la vida en sociedad, ya que sin seguridad no hay ejercicio posible o igualitario de los derechos de las personas. Es necesario que la seguridad se piense como un concepto amplio, que comprenda la tranquilidad de no ser víctima del delito, pero también de vivir en un estado democrático y de derecho. Debo señalar que la creciente violencia en contra de las mujeres que en nuestro estado ha tomado todas las formas y definiciones que se clasifican en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la propia del Estado, deben de ser consideradas como uno de los signos de ruptura del Estado de Derecho y se constituye como una de las más graves amenazas de seguridad en general para las mujeres. El Poder Legislativo está obligado, señoras y señores diputados, a que se generen mecanismos de control y verificación de las actividades emprendidas desde el ámbito gubernamental y en las distintas fases
que constan las políticas públicas, que son la prevención, la atención, la sanción y la erradicación del problema. Por ello, se encuentra, y hay que reconocer avances dentro del Poder Ejecutivo, en la creación del Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres del Estado de Zacatecas, o BEMIN, pero se requiere ahora mandatar, vincular y coordinar los esfuerzos entre las diferentes instituciones encargadas de garantizar nuestro acceso a entornos saludables, libres de violencia y con plenas condiciones de seguridad personal y colectiva. Problemas tan graves como el homicidio doloso, personas desaparecidas, trata de personas y evidentemente feminicidio no pueden ser enfrentados de manera eficiente sin un diagnóstico previo, bien realizado y con datos reales para a partir de ahí iniciar la búsqueda de alternativas institucionales y sociales. Por ello, se propone en el artículo 2, con el fin de asegurar el desarrollo político en materia de prevención social de la violencia, que se promueva una cultura de la legalidad y la atención a las víctimas. En el artículo 5, dentro de las atribuciones concurrentes entre el Estado y los municipios, se adiciona una fracción 10 bis con corresponsabilidad de integrar la información relativa de los delitos en materia de violencia contra las mujeres mediante el Banco Nacional de Datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, así como alimentar el Banco Estatal de Datos sobre violencia contra las mujeres en el estado de Zacatecas. Se adiciona el artículo 8 bis con el fin de asegurar la coordinación entre las instituciones del Estado y los municipios, con el fin de prevenir, atender e investigar la violencia contra las mujeres, así como incorporar la perspectiva de género en estas actuaciones. En cuanto al artículo 10, se establece a las autoridades municipales en materia de seguridad pública, se adiciona una fracción cuarta que también obliga a las autoridades en materia de seguridad y al sistema o a la síndica municipal, así como a quienes funjan como funcionarios públicos encargados de la seguridad en sus municipios, atribuciones al respecto. En el artículo 14 se reforman las fracciones 11ª, 12 y se adiciona la fracción 13, 14 y 15 para considerar como atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública proporcionar atención a las víctimas del delito, impulsar acciones para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, sus hijos e hijas, suministrar información sobre casos de violencia contra las mujeres a través del Banco Nacional de Datos y el Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres del Estado de Zacatecas. Por lo que se refiere al artículo 15, dentro de las atribuciones de los ayuntamientos, se reformaron las fracciones 7, 8 y se adicionan las fracciones 9, 10 y 11 con el propósito de que, además de brindar atención a las víctimas del delito, se propone que los ayuntamientos lleven a cabo acciones de prevención de la violencia hacia las mujeres. Asimismo, que tengan la responsabilidad de aplicar sanciones administrativas para quienes ejerzan cualquier forma de discriminación o violencia física o psicológica o cualquier otra que está establecida en los marcos generales y estatales anteriormente citados. Se reforma el único párrafo al artículo 17 para que en el informe que emite el director de Seguridad Pública Municipal considere la información del estado de la cuestión en materia de violencias que se encuentran tipificadas en dichos ordenamientos. Por lo que se refiere al artículo 23,
se atiendan las atribuciones del Consejo Estatal, se adiciona una fracción para incorporar como una atribución del Consejo la aprobación del programa para la atención y prevención de violencia hacia las mujeres. Adicionando también un último párrafo en el que se refiere para que en la elaboración de dicho programa deberá atenderse las disposiciones internacionales y nacionales en la materia. En el artículo 37 se adiciona la fracción segunda bis para que dentro de las atribuciones del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana se considere la elaboración del programa para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, mecanismo que aún no tenemos. Se adiciona en el artículo 39 la fracción octava para asegurar que el Centro de Información mantenga un registro de medidas y órdenes de protección a favor de las víctimas de violencia. Así también se adiciona un artículo 40 bis para dotar al Centro Estatal de Información de facultades para coordinar las acciones a fin de que los integrantes del sistema estatal proporcionen y utilicen para prevención y atención de datos relativos a la violencia contra las mujeres contenidas en el multicitado Banco Nacional y Estatal. Por lo que se refiere al artículo 51, se reforma la fracción cuarta con el fin de que las actuaciones de los integrantes de las instituciones policíacas lleven a cabo de manera objetiva, eliminando cualquier forma de estereotipo o discriminación respecto y apegados en todo momento a una visión transversal de derechos humanos y de perspectiva de género. Por último, se propone reformar la fracción 10, 11 y adicionar una fracción 12 para que dentro de las obligaciones de los integrantes de las instituciones policíacas se contemple el registro de datos relativos a la violencia contra las mujeres, así como cualquier otra aplicación. Para esta ley se plantea que dentro de los artículos transitorios, los plazos que en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública debe de cumplir a fin de proporcionar la información sobre cada caso de violencia referida y el registro de medidas u órdenes de protección a las víctimas de la violencia de género. Agradezco su atención, señoras y señores diputados. ¿Sería cuánto, ciudadano presidente? Presidente, diputado Sí. presidente, si me permite añadirme a la iniciativa de la diputada, por favor. Sí,